la ciudad y la sociedad colonial a través de sus construcciones. A partir de la revisión de los archivos de Indias y de Centroamérica, ¿a qué condiciones, necesidades sociales, culturales, políticas, religiosas, financieras, entre otras, respondía la construcción en tanto arquitectura e ingeniería dentro del contexto colonial en Guatemala al final del siglo XVIII? En 1773, un terremoto destruyó parcialmente la ciudad capital de la Audiencia de Guatemala. Como consecuencia, las autoridades reales decidieron trasladar la ciudad y construir una nueva, a pesar de la oposición de la iglesia, el artesanado, las clases más pobres y los indígenas. Fue necesario planificar una nueva ciudad y los edificios más importantes para la vida urbana y la administración pública. Este caso permite ilustrar el ámbito de la ciudad como producto material de la sociedad colonial. La sociedad y la ciudad colonial son predecesoras de la urbanización actual. Por ello, se justifica la necesidad de contextualizar, reconocer y valorar el patrimonio de los centros históricos y su cultura material. El estudio de esas obras en conjunto contribuye al conocimiento de la sociedad y de la ciudad colonial. Además, sobre la historia de la ciudad de Guatemala hacía falta un texto integrador de las investigaciones realizadas, para reconocer integralmente el conjunto urbano. Al revisar la historia de la construcción de los edificios y el contexto en que se construyeron, no solo se revelan los aspectos arquitectónicos, sino los culturales, sociales, políticos y religiosos, entre otros, de modo que se puede obtener una noción más completa y compleja del funcionamiento de la sociedad colonial previa a la independencia como antecedente de la ciudad y de la sociedad actual. Se enseña para formar a los estudiantes en el procesamiento y análisis de la información histórica, también para que se pueda dimensionar mejor la estructura física y social de la ciudad y el funcionamiento de la sociedad colonial en el ámbito de su cultura material desde la arquitectura. Además, para que esta información sirva a historiadores, restauradores, arquitectos, ingenieros, entidades públicas y público en general al momento de valorar el patrimonio histórico, material, tanto desde su jerarquía urbana y concepción tecnológica como desde la dimensión inmaterial. También se enseña para que sirva como modelo o ejemplo para abordar la historia de otros edificios patrimoniales y de otras ciudades, además de servir como punto de referencia para aproximarse a evaluar el cambio social y de la arquitectura y la ingeniería en la ciudad actual. Se desea adquirir competencias para aprender a identificar aspectos sociales, culturales, políticos, administrativos, financieros y otros de la sociedad colonial, partiendo de la información documental e histórica que se ha conservado sobre el ámbito de las construcciones de la ciudad, es decir, sus obras públicas y edificios. La clase iniciará con un discurso del docente sobre la ubicación en el contexto colonial de la ciudad de Guatemala y se iniciará la presentación de las construcciones. El acompañamiento del docente hará parte de un taller de estudio de caso que tiene el propósito de examinar con los alumnos los expedientes que versan sobre las construcciones para aprender a identificar, procesar y divulgar los datos históricos relevantes o que se desee remarcar. Los módulos serán urbanización y estratificación social, abasto de agua, estructura militar, mercado y símbolos de autoridad, comercio, fiesta regia y beneficencia, teatro y moral, educación, monumento urbano, administración eclesiástica. Taller, exposición de resultados de investigación y salida de campo. Para el taller se suministrará a los alumnos un expediente colonial sobre la construcción de un edificio o se buscarán en un archivo histórico local documentos sobre las obras públicas y otras construcciones que se seleccionarán previamente. Los alumnos, en parejas o equipos, tendrán la tarea de leer los expedientes, extrayendo de ellos la información y presentando un informe escrito con dibujos, planos, mapas y fotografías, entre otros recursos, como maquetas o videos. Los resultados serán presentados en una exposición que se abrirá para el público en general, en donde los alumnos comunicarán los resultados obtenidos. Con las memorias expuestas, se formará un documento colectivo. El propósito es aproximarse desde una perspectiva histórica y arquitectónica a la sociedad y a la ciudad que aparece registrada en los archivos y realizar un producto investigativo e interpretativo que pueda ser socializado y consultado. Se deben correlacionar los hallazgos con las características de la ciudad y la sociedad colonial.
En la salida de campo, cada grupo de alumnos seleccionará un edificio de la ciudad para visitarlo. Los alumnos y el profesor planificarán una ruta en la cual se visitarán todas las construcciones seleccionadas. Previamente los grupos investigarán sobre el edificio seleccionado y durante el recorrido lo presentarán a sus compañeros, realizando una discusión sobre cada uno de ellos. Al final, cada alumno presentará un diario de campo sobre el recorrido con reflexiones sobre lo observado. El diario de campo debe contener dibujos, esquemas y otras formas de representar la información. El propósito de la salida de campo es reconocer en cada edificio por qué era importante en la mentalidad de la época en la que se construyó y su relevancia actual. En cuanto a la evaluación y seguimiento, la asistencia a las clases tendrá un valor del 10%. El taller tendrá un valor del 50%. La revisión de los avances de investigación por parte de los alumnos y del profesor será entendida como seguimiento del proceso formativo. Se acompañará y orientará a los alumnos para superar las dificultades encontradas en el proceso de investigación. El segundo componente evaluativo es la presentación pública de resultados en memorias gráficas, la cual se calificará colectivamente entre los alumnos, asignándole una nota de 1 a 5. La salida de campo tendrá un valor total del 40%. El profesor hará seguimiento, acompañamiento y orientación a los avances de esta actividad.